La batalla de Agincourt. La hermandad de los valientes. Parte 1. El camino hacia la tormenta. En el otoño de 1415, los campos del norte de Francia estaban empapados por días de lluvia incesante, convirtiendo los senderos en ríos de lodo y los prados en ciénagas traicioneras. El aire era frío, cargado del olor a tierra húmeda y del presagio de la guerra. En este paisaje desolado, el joven rey Enrique V de Inglaterra conducía a su ejército exhausto hacia Calais, un bastión inglés en tierra francesa. Lo que comenzó como una campaña para reclamar el trono de Francia se había convertido en una marcha desesperada por la supervivencia. Pero el destino, como un tejedor caprichoso, tenía otros planes. En un estrecho campo cerca de la aldea de Agincourt, la historia de Europa estaba a punto de escribirse con sangre, flechas y el coraje de unos pocos. El rey en el exilio, Enrique V, a sus 28 años, era un hombre de contrastes. Su rostro, endurecido por las campañas y las responsabilidades de la corona, aún conservaba un brillo juvenil, una chispa de audacia que inspiraba a quienes lo seguían. Había desembarcado en Francia en agosto de 1415 con un ejército de unos 12 hombres, decidido a reclamar su derecho al trono francés, un derecho que, según él, le había sido otorgado por tratados antiguos y la voluntad divina. La conquista de Harfleur, una ciudad portuaria clave, había sido su primer triunfo, pero también su primera lección en los costos de la guerra. La ciudad había resistido durante semanas, y cuando finalmente cayó, el ejército inglés estaba diezmado por la disentería, el hambre y el agotamiento. «Mi señor, deberíamos regresar a Inglaterra», había aconsejado Sir Thomas Erpingham, un caballero veterano de cabello gris y mirada sabia, mientras el ejército se reagrupaba en Harfleur. «Nuestros hombres están enfermos. Nuestras provisiones escasean. Calais está demasiado lejos, y los franceses nos estarán esperando». Enrique, sentado en una tienda improvisada, con su armadura aún cubierta de polvo, negó con la cabeza. «No, Thomas. No he cruzado el mar para regresar con las manos vacías. Marcharemos a Calais, mostraremos a los franceses que no tememos a su acero, y desde allí regresaremos a Inglaterra con honor». Los nobles reunidos en la tienda intercambiaron miradas de preocupación, pero nadie se atrevió a contradecir al rey. Había algo en Enrique, una mezcla de carisma y determinación, que hacía que incluso los más escépticos creyeran en lo imposible. Entre los soldados, un joven arquero llamado Will Fletcher, de apenas 19 años, escuchaba las historias de los veteranos con una mezcla de temor y admiración. Will, un campesino de Kent que había aprendido a manejar el arco largo desde niño, había soñado con la gloria, pero ahora, enfermo y hambriento, solo quería sobrevivir. «No sé si el rey sabe lo que hace», murmuró Will a su amigo John de York, otro arquero de rostro curtido por el sol. «Somos pocos, y los franceses son un océano. ¿Cómo podemos enfrentarlos?» John, más viejo y más cínico, escupió al suelo. «Confía en el arco, Will, y confía en Enrique. Ese hombre tiene el diablo en los ojos y el cielo en la lengua. Nos sacará de esto, de una forma u otra». La sombra francesa. Mientras el ejército inglés avanzaba penosamente a través de los campos embarrados, los franceses, liderados por una coalición de nobles bajo el mando nominal del condestable Charles d'Albret, se preparaban para interceptarlos. El ejército francés era una fuerza abrumadora, con entre 20 y 30 hombres, incluyendo a los mejores caballeros de Francia, armados con relucientes armaduras y montados en caballos de guerra. Entre ellos estaba Jean de Valois, un joven noble de 18 años, hijo de un duque poderoso, cuya arrogancia solo era igualada por su deseo de gloria. Jean cabalgaba junto a su primo, Philippe de Orleans, un caballero de mayor experiencia pero igual ambición. Los dos habían jurado aplastar a los ingleses, cuya audacia al invadir Francia era vista como una afrenta a la nobleza francesa. «Esos ingleses son una plaga», dijo Jean, ajustando las riendas de su caballo mientras observaba el horizonte. «Marchan como ratas, enfermos y débiles. Los aplastaremos en un solo día». Philippe sonrió, pero su mirada era más cautelosa. «No subestimes a Enrique, primo. Es joven pero astuto, y sus arqueros, he oído historias. Sus arcos largos pueden atravesar una armadura como si fuera tela». Jean soltó una risa despectiva.
Arcos y flechas no pueden detener a un caballero francés. Los destrozaremos con nuestras lanzas y nuestras espadas, y cuando capturemos a su rey, lo arrastraré ante el delfín en cadenas. El condestable d'Albret, un hombre de rostro severo y maneras calculadoras, escuchaba las bravatas de los jóvenes nobles con una mezcla de impaciencia y preocupación. Sabía que la superioridad numérica estaba de su lado, pero también sabía que el terreno en Agincourt, un estrecho pasillo flanqueado por bosques y empapado por la lluvia, no favorecía a su caballería pesada. Sin embargo, la presión de los nobles, ansiosos por la gloria, lo obligaba a actuar. Preparad a los hombres, ordenó d'Albret a sus oficiales. Atacaremos al amanecer. Los ingleses están atrapados y no tienen a dónde huir. La noche antes del destino. Cuando el ejército inglés llegó a las cercanías de Agincourt, Enrique ordenó detener la marcha. Sus exploradores habían informado que los franceses estaban cerca, bloqueando el camino hacia Calais. El rey, con su armadura reluciente a pesar del lodo, reunió a sus hombres en un claro rodeado de bosques. La lluvia seguía cayendo, y los soldados, hambrientos y agotados, apenas podían mantenerse en pie. Sin embargo, la presencia de Enrique era como una antorcha en la oscuridad. «Hombres de Inglaterra», dijo, su voz clara y resonante, cortando el murmullo de la lluvia. «Somos pocos. Sí, pero somos fuertes. Somos hermanos, unidos por la sangre y la fe. Mañana, los franceses vendrán con sus ejércitos, sus caballeros y sus orgullos. Pero nosotros tenemos algo que ellos no tienen: el corazón de leones y la bendición de Dios. Lucharemos y venceremos». Los hombres, a pesar de su cansancio, rugieron en aprobación. Will Fletcher, temblando bajo su capa empapada, sintió que las palabras del rey encendían una chispa en su interior. Por primera vez en semanas, sintió que podía enfrentarse al mundo entero. Enrique, acompañado por Sir Thomas Erpingham, trazó un plan audaz. Sabía que no podían enfrentarse a los franceses en campo abierto, pero el terreno estrecho y embarrado de Agincourt ofrecía una oportunidad. Ordenó a sus arqueros, que constituían la mayor parte de su ejército, cavar trincheras y clavar estacas afiladas en el suelo para detener a la caballería francesa. Los hombres de armas, liderados por nobles como el duque de York, se posicionarían en el centro, listos para el combate cuerpo a cuerpo. Mientras los ingleses trabajaban bajo la lluvia, los franceses establecieron su campamento a poca distancia. La noche estaba llena de contrastes. En el lado inglés, los hombres rezaban y afilaban sus armas en silencio, mientras que en el campamento francés, los nobles celebraban con banquetes y risas, confiados en su victoria inminente. Jean de Valois, sentado junto a una hoguera, alardeaba de cómo capturaría a Enrique y lo presentaría ante el rey francés. Pero en el fondo, una sombra de duda comenzaba a crecer en su corazón. Will Fletcher, en el campamento inglés, no podía dormir. Sentado junto a John de York, miraba las estacas que había ayudado a clavar en el suelo. «John, ¿crees que realmente podemos ganar?», preguntó, su voz apenas un susurro. John, limpiando su arco largo, sonrió. «No se trata de ganar, Will. Se trata de luchar. Y si morimos, moriremos como hombres libres, no como esclavos de los franceses». En la tienda de Enrique, el rey también estaba despierto, arrodillado en oración. Sabía que las probabilidades estaban en su contra, pero también creía que Dios estaba de su lado. En la quietud de la noche, escribió una carta a su hermano en Inglaterra, prometiendo que, viviera o muriera, el nombre de Inglaterra resonaría en Agincourt. Cuando el amanecer comenzó a teñir el cielo de un gris pálido, los dos ejércitos se prepararon para el choque. Los ingleses, hambrientos y agotados, se alinearon en el estrecho campo, sus arcos listos y sus corazones encendidos por las palabras de su rey. Los franceses, confiados y numerosos, avanzaron con el estruendo de tambores y el brillo de sus armaduras. El destino de dos naciones colgaba de un hilo, y la lluvia, como un testigo silencioso, seguía cayendo. Parte 2. El silencio antes del trueno. El amanecer del 25 de octubre de 1415 llegó con un cielo plomizo, cargado de nubes que parecían presagiar la tormenta que estaba por desatarse. En los campos embarrados de Agincourt, el ejército inglés, pequeño pero resuelto, formaba sus líneas en un estrecho pasillo flanqueado por bosques oscuros. La lluvia de la noche anterior había convertido el terreno en un lodazal,
y el aire estaba impregnado de un frío que calaba hasta los huesos. Frente a ellos, el ejército francés, vasto como un océano, se preparaba para aplastar a los invasores ingleses. Pero en ese campo, donde el lodo y la niebla se mezclaban con el miedo y la esperanza, la historia estaba a punto de dar un giro inesperado. El corazón del rey, Enrique V de Inglaterra. Con su armadura reluciente a pesar del barro que la manchaba, caminaba entre sus hombres, inspeccionando las líneas. Su rostro, endurecido por las privaciones de la campaña, mostraba una determinación que inspiraba a todos los que lo veían. Sabía que su ejército, reducido a menos de 6 hombres, estaba en desventaja frente a los franceses, que superaban los 20. Pero Enrique no era un hombre que se doblegara ante las probabilidades. Había estudiado el terreno, había planeado cada detalle, y confiaba en la fuerza de sus arqueros y en la voluntad de sus hombres. «Mi señor, los franceses están formando sus líneas», informó Sir Thomas Erpingham, su leal consejero, mientras ajustaba su yelmo. «Son muchos, y están impacientes. Creo que atacarán pronto». Enrique asintió, sus ojos grises escudriñando el horizonte donde las banderas francesas ondeaban bajo la luz pálida. «Que vengan», dijo, su voz firme como el acero. «Este terreno es nuestro aliado. El lodo los ralentizará, y nuestros arcos los detendrán. Solo necesitamos mantener la formación y esperar el momento justo». Entre los arqueros, Will Fletcher, el joven de Kent, estaba ocupado afilando las puntas de sus flechas. Sus manos temblaban ligeramente, no tanto por el frío como por el peso de lo que estaba por venir. Había disparado su arco largo en prácticas y cacerías, pero nunca en una batalla de esta magnitud. A su lado, John de York, el arquero veterano, le dio un codazo amistoso. «No mires al enemigo», Will dijo John, con una sonrisa torcida. «Mira tu arco. Confía en él. Cada flecha que dispare será un mensaje para esos caballeros franceses, y créeme, no les gustará lo que tenemos que decir». Will intentó sonreír, pero su mente estaba llena de imágenes de los caballeros franceses, con sus armaduras relucientes y sus caballos de guerra. Había oído historias de cómo los caballeros podían cargar a través de ejércitos enteros, aplastando a cualquiera que se interpusiera en su camino. Pero también sabía que el arco largo inglés era una arma temida, capaz de perforar armaduras a cientos de pasos. Si Enrique confiaba en ellos, Will también lo haría. En el centro de la formación inglesa, el duque de York, un hombre robusto de mirada severa, organizaba a los hombres de armas, los pocos caballeros y soldados de infantería que complementarían a los arqueros. Aunque eran superados en número, su disciplina y su fe en el rey los mantenían firmes. Enrique se acercó a ellos, levantando su espada para captar su atención. «Hombres de Inglaterra», gritó, su voz resonando sobre el murmullo de la lluvia. «Somos pocos, pero somos una hermandad. Cada uno de vosotros es mi hermano, y juntos haremos que este día sea recordado por siempre. Por San Crispín, por Inglaterra, por Dios». Los hombres respondieron con un rugido, sus voces desafiando el frío y el miedo. Will, desde su posición en el flanco izquierdo, sintió que el discurso del rey encendía una llama en su pecho. Por primera vez, creyó que podían ganar. La arrogancia de los nobles. En el campamento francés, la atmósfera era completamente diferente. Los nobles, vestidos con armaduras ornamentadas y capas bordadas, se reunían alrededor de fogatas, compartiendo vino y alardeando de la victoria que consideraban segura. El condestable Charles d'Albret, un hombre de rostro curtido por años de guerra, intentaba imponer orden, pero los nobles, ansiosos por la gloria, apenas lo escuchaban. Entre ellos, Jean de Valois, el joven noble, estaba lleno de bravuconería, blandiendo su espada mientras hablaba con sus compañeros. «Hoy aplastaremos a esos ingleses», declaró Jean, su voz cargada de desprecio. «Su rey es un loco que cree que puede reclamar nuestro trono. Lo arrastraré ante el delfín y lo haré arrodillarse». Philippe de Orleans, su primo, frunció el ceño. Aunque compartía la confianza de Jean, había visto suficientes batallas para saber que la victoria nunca estaba garantizada. «Cuidado», Jean advirtió. «Los ingleses son astutos, y ese terreno embarrado no nos favorece. Si sus arqueros logran mantenernos a distancia». Jean lo interrumpió con una risa. «¿Arqueros? ¿Un puñado de campesinos con palos y cuerdas?
Nuestros caballeros los aplastarán como a insectos. Y cuando capturemos a Enrique, el mundo sabrá que Francia no se doblega. El condestable d'Albret, escuchando desde la distancia, apretó los labios. Sabía que la impaciencia de los nobles era una debilidad. Había intentado convencerlos de esperar, de dejar que los ingleses, hambrientos y agotados, se debilitaran aún más. Pero la presión de los duques y condes, ansiosos por demostrar su valor, era abrumadora. Finalmente, dio la orden de formar las líneas, con los caballeros en la vanguardia y la infantería pesada detrás. «Que los hombres estén listos al amanecer», dijo d'Albret a sus oficiales. «Atacaremos con toda nuestra fuerza. Los ingleses no tienen escapatoria». El primer choque. Cuando el sol comenzó a asomarse entre las nubes, los dos ejércitos se enfrentaron en el estrecho campo de Agincourt. Los ingleses, formados en una línea compacta, con los arqueros en los flancos y las estacas afiladas frente a ellos, esperaban en silencio. Los franceses, desplegados en 3 líneas, con los caballeros montados al frente, avanzaban con un estruendo de cascos y el brillo de sus armaduras. El terreno, empapado por días de lluvia, se convertía en un lodazal bajo los pies de los caballos y los hombres. Enrique, desde el centro de la línea inglesa, observaba con atención. Había ordenado a sus arqueros avanzar ligeramente, provocándolos para que los franceses atacaran. Sir Thomas Erpingham, con su experiencia de años, levantó su bastón y gritó: «Ahora disparad». Una lluvia de flechas surcó el cielo, oscureciendo el sol por un instante. Will Fletcher, con el corazón latiendo con fuerza, tensó su arco largo y disparó, su flecha uniéndose a miles de otras que caían sobre los franceses. Los caballeros, atrapados en el lodo, fueron los primeros en caer. Las flechas perforaban armaduras, derribaban caballos y sembraban el caos en las filas delanteras. Jean de Valois, cabalgando en la vanguardia, sintió un impacto en su escudo y maldijo, pero siguió adelante, espoleando a su caballo. «Adelante por Francia», gritó, su voz ahogada por los gritos de los heridos y el silbido de las flechas. El lodo ralentizaba a los caballeros franceses, haciendo que sus cargas fueran torpes y desordenadas. Los caballos tropezaban, y muchos jinetes caían, atrapados en el barro. Los arqueros ingleses, protegidos por las estacas, continuaban disparando sin descanso. Will, disparando flecha tras flecha, sentía una extraña calma. Cada disparo era una nota en una sinfonía de destrucción, y aunque el miedo aún lo rozaba, su entrenamiento lo mantenía firme. En el centro, los hombres de armas ingleses, liderados por el duque de York, esperaban el momento de entrar en combate. Enrique, con su espada desenvainada, observaba cómo las filas francesas se desmoronaban bajo la lluvia de flechas, pero sabía que la verdadera prueba vendría cuando los franceses lograran acercarse. El caos en el lodo. La primera línea francesa, compuesta principalmente por caballeros montados, fue diezmada por las flechas. Los sobrevivientes, atrapados en el lodo, se convirtieron en blancos fáciles. Jean de Valois, con su armadura abollada por las flechas, logró avanzar hasta las estacas inglesas, pero su caballo se encabritó al intentar saltarlas, y cayó al suelo con un grito. Antes de que pudiera levantarse, una flecha lo alcanzó en el hombro, y el joven noble gritó de dolor. Philippe de Orleans, viendo la caída de su primo, intentó reunir a los caballeros para una segunda carga, pero el terreno y las flechas hacían imposible mantener el orden. El condestable d'Albret, desde la retaguardia, maldecía la impaciencia de los nobles. Ordenó a la infantería pesada avanzar, esperando que pudieran romper la línea inglesa donde los caballeros habían fallado. Pero el lodo era un enemigo tan formidable como los ingleses. Los soldados franceses, cargados con armaduras pesadas, se hundían en el barro, sus movimientos lentos y agotadores. Las flechas seguían cayendo, y los arqueros ingleses, ahora más confiados, apuntaban con precisión mortal. Will Fletcher, desde su posición, vio caer a un caballero francés a pocos pasos de las estacas, su armadura perforada por una flecha que había encontrado una grieta en el metal. Enrique, viendo que los franceses estaban desorganizados, dio una orden que sorprendió a sus hombres. «Arqueros, dejen los arcos y tomen las armas. Avancen». Los arqueros, armados con espadas, dagas y mazas, abandonaron sus posiciones y se unieron a los hombres de armas en un contraataque. Will, con una espada corta en la mano, corrió junto a John de York,
su corazón latiendo con una mezcla de terror y excitación. Los ingleses, ligeros y rápidos en comparación con los franceses atrapados en el lodo, cayeron sobre sus enemigos con una furia inesperada. Jean de Valois, herido pero aún vivo, intentó levantarse, pero un arquero inglés, un hombre sin rostro en la mente de Jean, lo derribó con un golpe de maza. El joven noble, que había soñado con la gloria, yació inmóvil en el lodo, uno de los muchos que no verían el atardecer. Cuando el sol alcanzó su cenit, el campo estaba cubierto de cuerpos franceses, y los ingleses, aunque agotados, mantenían su posición. El condestable d'Albret, viendo el desastre, ordenó una retirada parcial, pero la moral francesa estaba rota. Enrique, desde el centro de la línea, levantó su espada y gritó: «Por Inglaterra, por San Crispín». El eco de su voz resonó en el campo, y los ingleses, como una marea, avanzaron, listos para sellar su victoria. Parte 3. El fuego del juicio. El campo de Agincourt, empapado en lodo y sangre, se había convertido en un escenario de caos y carnicería. El sol, apenas visible tras las nubes grises, iluminaba un paisaje donde los cuerpos de caballeros franceses yacían esparcidos como hojas caídas, sus armaduras relucientes ahora manchadas de barro y sangre. Los ingleses, agotados pero impulsados por la furia de la batalla, mantenían su posición en el estrecho pasillo entre los bosques, mientras los franceses, desorganizados y diezmados, luchaban por recuperar el control. La batalla de Agincourt había alcanzado su punto álgido, y cada hombre, desde el rey hasta el arquero más humilde, sabía que el destino de dos naciones se decidiría antes del atardecer. La carga final. Enrique V, de pie en el centro de la línea inglesa, observaba el campo con una mezcla de determinación y cansancio. Su armadura estaba abollada y una herida superficial en su mejilla sangraba bajo su yelmo, pero su presencia seguía siendo un faro para sus hombres. Los arqueros, liderados por hombres como Will Fletcher y John de York, habían devastado las primeras líneas francesas, y los hombres de armas, bajo el mando del duque de York, habían resistido el embate de los caballeros enemigos. Pero los franceses aún eran numerosos, y una segunda oleada, compuesta por infantería pesada y más caballeros desmontados, avanzaba a través del lodo, decidida a romper la formación inglesa. «Arqueros, preparad las flechas», gritó Sir Thomas Erpingham, su voz resonando sobre el estruendo de la batalla. Los arqueros, aunque agotados tras horas de disparar, tensaron sus arcos largos una vez más. Will Fletcher, con los brazos temblando por el esfuerzo, apuntó con cuidado, buscando las grietas en las armaduras de los soldados franceses que avanzaban penosamente. Cada flecha que disparaba era un acto de voluntad, un desafío al cansancio que amenazaba con doblegarlo. Las flechas volaron de nuevo, cayendo como una tormenta mortal sobre los franceses. Los soldados, atrapados en el lodo, caían por docenas, sus gritos ahogados por el rugido del combate. Pero esta vez, los franceses lograron acercarse más, sus espadas y mazas chocando contra los escudos ingleses. El duque de York, en el centro de la línea, luchaba con una ferocidad que inspiraba a sus hombres, pero el peso de los franceses era abrumador. En un momento de caos, una masa francesa lo alcanzó en la cabeza, y el duque cayó, su cuerpo desplomándose en el barro. «York ha caído», gritó un soldado inglés, y un murmullo de miedo recorrió las filas. Pero Enrique, al ver la pérdida de su primo, levantó su espada y rugangló hacia sus hombres. «Por Inglaterra», rugió, lanzándose al frente de la línea. «No retrocedan, por Dios y por San Crispín». Su voz galvanizó a los ingleses, que cerraron filas con una determinación renovada. Will Fletcher, ahora luchando con una espada corta junto a John de York, se enfrentó a un soldado francés que había logrado atravesar las estacas. El francés, un hombre corpulento con una armadura abollada, levantó su espada, pero Will fue más rápido, clavándole su arma en el flanco. El hombre cayó con un gemido, y Will, jadeando, se volvió hacia John. «Sigue luchando, muchacho», gritó John, derribando a otro enemigo con su maza. «No hemos terminado». El peso de la desesperación. En el lado francés,
El condestable Charles d'Albret luchaba por mantener el orden. La segunda oleada había sido un desastre, con los soldados atrapados en el lodo y masacrados por las flechas inglesas. Philippe de Orleans, uno de los pocos nobles que aún estaba en pie, intentaba reunir a los hombres para una tercera carga, pero la moral estaba rota. Los caballeros, humillados por su incapacidad para romper la línea inglesa, comenzaban a dudar. El condestable, con el rostro desencajado, gritó órdenes desde la retaguardia, pero su voz se perdía en el caos. «Esto es una masacre», murmuró Philippe, limpiando la sangre de su espada. «Ese maldito rey inglés nos ha engañado». El condestable d'Albret, montado en su caballo, intentó reorganizar a sus hombres, pero el terreno embarrado y las flechas inglesas hacían imposible una carga coordinada. Los franceses, ahora una masa desordenada de hombres y caballos, se convertían en blancos fáciles. En un último intento desesperado, d'Albret lideró una carga personal contra el flanco derecho inglés, pero las flechas lo encontraron rápidamente. Una atravesó su garganta, y el condestable cayó, su cuerpo hundiéndose en el lodo. La muerte de d'Albret fue el golpe final para los franceses. Los nobles, sin un líder claro, comenzaron a retroceder, algunos huyendo hacia los bosques, otros intentando reagruparse en la retaguardia. Los soldados de infantería, viendo a sus líderes caer, abandonaron sus armas y corrieron, dejando el campo lleno de cuerpos y equipo abandonado. Enrique, desde su posición, vio la oportunidad. «Avancen», ordenó, levantando su espada. «Acabad con ellos». Los ingleses, liderados por sus arqueros y hombres de armas, abandonaron sus posiciones defensivas y cargaron contra los franceses en retirada. Will Fletcher, corriendo junto a John de York, cortaba y golpeaba con una energía que no sabía que tenía. El lodo dificultaba sus movimientos, pero los franceses, más pesados con sus armaduras, estaban aún más atrapados. La batalla se convirtió en una cacería, con los ingleses persiguiendo a sus enemigos a través del campo. La decisión cruel. Mientras la batalla llegaba a su fin, los ingleses comenzaron a tomar prisioneros. Cientos de soldados franceses, muchos de ellos nobles, se rindieron, arrodillándose en el lodo con las manos en alto. Entre ellos estaba Philippe de Orleans, cuya armadura estaba destrozada y cuyo rostro mostraba una mezcla de vergüenza y desafío. Will, al verlo, sintió una punzada de compasión, pero John lo empujó hacia adelante. «No te ablandes», Will dijo John Bitze. «System». «No», Will respondió John con un gruñido. «Son prisioneros, muchacho, haz lo que debes». Will asintió y se alejó, su mente todavía en el fragor de la batalla. Los ingleses, ahora en control del campo, comenzaron a reunir a los prisioneros en un claro cerca de su campamento. Había tantos que los hombres de Enrique apenas podían manejarlos. La mayoría eran soldados comunes, pero también había nobles importantes, cuyos nombres eran conocidos en las cortes de Francia. En ese momento, un grito de alarma resonó desde la retaguardia inglesa. Un grupo de prisioneros franceses, liderados por un caballero herido pero desafiante, intentó un levantamiento, armándose con armas abandonadas en el campo. Enrique, alertado por sus exploradores, observó la situación desde la distancia. Los prisioneros, aunque numerosos, estaban desarmados y agotados, pero su número representaba una amenaza potencial si lograban organizarse. Lo que siguió fue una decisión que cambiaría la percepción de Enrique para siempre. Con un gesto frío, el rey ordenó: «No podemos arriesgarnos. Ejecutad a los prisioneros». Un silencio sepulcral cayó sobre el campo. Will Fletcher, que estaba ayudando a escoltar a los prisioneros, se detuvo, incrédulo. «¿Ejecutarlos?», susurró a John, su voz temblando. «Pero se han rendido». John, endurecido por años de guerra, puso una mano en el hombro de Will. «Es la guerra, muchacho. A veces, el rey debe tomar decisiones que nosotros no entendemos. Obedece». Los arqueros y hombres de armas ingleses avanzaron hacia los prisioneros, sus espadas y mazas listas. Philippe de Orleans, arrodillado en el lodo, levantó la cabeza y gritó: «Esto es una deshonra. Hemos entregado nuestras armas. En nombre de Dios, mostrad clemencia». Enrique, desde su caballo, no respondió. Sus ojos, duros como el acero, observaban el campo sin un atisbo de duda.
Los ingleses comenzaron a ejecutar a los prisioneros, uno por uno, sus gritos llenando el aire. Will, obligado a participar, sintió que su corazón se desgarraba con cada golpe. Había matado en la batalla, pero esto era diferente. Esto no era gloria, era una matanza. Cuando el último prisionero cayó, el campo quedó en silencio, roto solo por el sonido de la lluvia que comenzaba a caer de nuevo. Will, cubierto de sangre y barro, se apoyó en su espada, su cuerpo temblando. John se acercó y le susurró: «No mires atrás, Will. Esto es la guerra. Y nosotros vivimos». El crepúsculo del día, cuando el sol comenzó a ponerse, los ingleses se reunieron en su campamento, exhaustos pero victoriosos. Habían perdido a pocos hombres, quizás unos 100, mientras que los franceses habían dejado más de 6 cuerpos en el campo, incluyendo a muchos de sus mejores caballeros y nobles. El duque de York fue enterrado con honores, y Enrique pronunció un breve discurso en su memoria, prometiendo que su sacrificio no sería en vano. Will Fletcher, sentado junto a una hoguera, miraba las llamas en silencio. Las imágenes de la batalla y la ejecución de los prisioneros lo perseguían. John, sentado a su lado, le ofreció una botella de vino capturada a los franceses. «Bebe», muchacho dijo, «te ayudará a olvidar». «No quiero olvidar», respondió Will, su voz baja pero firme. «Quiero recordar, para que nunca vuelva a hacer algo así». John lo miró con una mezcla de respeto y tristeza. «Eres joven, Will, pero aprenderás que la guerra no siempre nos da opciones. Hoy, Enrique eligió la seguridad de Inglaterra, y nosotros lo seguimos». En la tienda de Enrique, el rey se arrodilló ante un pequeño altar, rezando por las almas de los caídos, tanto ingleses como franceses. Sabía que su decisión sería juzgada por la historia, pero también sabía que había salvado a su ejército y asegurado la victoria. Para él, el precio de Agincourt era necesario, aunque su corazón pesaba con la carga de la sangre derramada. El campo de Agincourt, ahora un cementerio silencioso, quedó atrás mientras los ingleses comenzaban a recoger sus cosas para continuar su marcha hacia Calais. Pero el eco de la batalla, de las flechas y los gritos, seguiría resonando en sus corazones, especialmente en el de Will Fletcher, que juró llevar la memoria de ese día hasta su tumba. Parte 4. Las sombras de la victoria. La lluvia había cesado, pero el cielo sobre Agincourt permanecía cubierto de nubes grises, como si el mundo mismo estuviera de luto por la carnicería que había presenciado. El campo, ahora un lodazal salpicado de cuerpos y armas rotas, exhalaba un silencio inquietante. Los ingleses, exhaustos pero victoriosos, comenzaban a recoger a sus muertos y a atender a los heridos, mientras los restos del ejército francés se desvanecían en la distancia, huyendo hacia sus fortalezas. Enrique V, el rey que había desafiado las probabilidades, permanecía en el centro del campamento, contemplando el costo de su triunfo. La batalla de Agincourt había terminado, pero su legado apenas comenzaba a tomar forma. El lamento de Francia. En las filas francesas, la derrota era una herida abierta. Los pocos nobles que habían sobrevivido, como Philippe de Orleans, se retiraban en desorden, sus armaduras destrozadas y sus espíritus quebrados. La muerte del condestable Charles d'Albret y de tantos duques, condes y caballeros había dejado a Francia sin líderes en el campo. Los soldados comunes, abandonados por sus comandantes, huían a través de los bosques, temiendo la persecución de los ingleses. En las aldeas cercanas, las noticias de la derrota se extendían como un incendio, llevando consigo el miedo y la incredulidad. Philippe, herido en el brazo y cubierto de barro, cabalgaba hacia el sur con un pequeño grupo de sobrevivientes. Su primo, Jean de Valois, había caído en el lodo, uno de los muchos nobles cuya arrogancia había sido su ruina. Philippe, aunque devastado, no podía permitirse el lujo del luto. Como uno de los pocos nobles de alto rango que aún vivía, sabía que la responsabilidad de reorganizar las fuerzas francesas recaería sobre él. En su corazón, juró vengar a los caídos, pero también sabía que Francia necesitaría tiempo para sanar. En una posada a las afueras de Rouen, Philippe reunió a los oficiales sobrevivientes. Su voz, aunque temblorosa, estaba llena de determinación. «Hemos perdido una batalla, pero no la guerra», dijo, golpeando la mesa con el puño. «Los ingleses son fuertes, pero no invencibles. Reagruparemos nuestras fuerzas,
Fortaleceremos nuestras ciudades y haremos que Enrique pague por cada gota de sangre francesa derramada en Agincourt. Los hombres asintieron, pero sus rostros reflejaban la magnitud de la derrota. La pérdida de tantos nobles no solo era una tragedia militar, sino un golpe a la estructura misma de la nobleza francesa. En los años venideros, Philippe se convertiría en una figura clave en la resistencia contra los ingleses, pero nunca olvidaría el día en que el lodo de Agincourt se tragó su orgullo. El triunfo de Inglaterra. En el campamento inglés, la victoria era agridulce. Los hombres celebraban con cánticos y risas, compartiendo el vino capturado a los franceses, pero el costo de la batalla era evidente en cada rostro. Los heridos gemían en las tiendas improvisadas, y los muertos, incluyendo al duque de York, eran envueltos en mantas para ser enterrados con honores. Will Fletcher, el joven arquero, estaba sentado junto a una hoguera, su arco largo a un lado y su espada aún manchada de sangre. La ejecución de los prisioneros lo había marcado profundamente, y aunque había obedecido las órdenes del rey, no podía sacudirse el peso de la culpa. John de York, el veterano arquero, se acercó y le ofreció un pedazo de pan duro. «Come», Will dijo, su voz ronca por el cansancio. «No puedes vivir de remordimientos. Hicimos lo que debíamos para sobrevivir». Will tomó el pan, pero apenas lo tocó. «¿Era necesario, John?», preguntó, su mirada perdida en las llamas. Esos hombres se habían rendido. Eran prisioneros, no enemigos. John suspiró, sentándose a su lado. «La guerra no es justa, muchacho. Enrique tomó una decisión difícil, pero lo hizo para protegernos. Si esos prisioneros se hubieran levantado, podrían habernos masacrado. A veces, un rey debe elegir entre la piedad y la supervivencia». Will no respondió, pero las palabras de John no aliviaron el nudo en su pecho. Había entrado en la batalla como un joven lleno de sueños de gloria, pero ahora veía la guerra como un monstruo que devoraba tanto a los vencedores como a los vencidos. Enrique V, mientras tanto, recorría el campamento, ofreciendo palabras de aliento a sus hombres. Su rostro, aunque marcado por la fatiga, brillaba con la confianza de un hombre que había desafiado al destino y vencido. Sin embargo, en privado, en la soledad de su tienda, el rey se arrodilló ante un pequeño crucifijo y rezó por el perdón. Sabía que la ejecución de los prisioneros sería un punto oscuro en su legado, pero también creía que había sido necesario para asegurar la victoria. La carga de la corona era pesada, y Enrique la llevaba con una mezcla de orgullo y sacrificio. Sir Thomas Erpingham, el caballero veterano, se acercó a Enrique mientras los hombres comenzaban a desmantelar el campamento. «Mi señor, debemos marchar a Calais lo antes posible», dijo. «Nuestros hombres están agotados, y las provisiones no durarán mucho». Enrique asintió, su mirada fija en el horizonte. «A Calais, Thomas, y desde allí, a Inglaterra. Pero esta victoria no es el fin, es el comienzo. Francia aún no ha sido conquistada. Pero Agincourt ha mostrado al mundo que Inglaterra no se doblegará». Los ecos del campo. Mientras los ingleses se preparaban para continuar su marcha, los monjes de una abadía cercana llegaron al campo de batalla, ofreciendo oraciones y bendiciones para los caídos. Un monje anciano, el hermano Anselmo, se acercó a Enrique y le puso una mano en el hombro. «Dios ha estado con vos», mi señor dijo, su voz temblorosa pero firme. «Habéis defendido la fe y la corona. Vuestro nombre será recordado por generaciones». Enrique inclinó la cabeza, aceptando la bendición, pero su mente ya estaba en el futuro. La victoria de Agincourt le había dado una ventaja, pero sabía que la guerra con Francia estaba lejos de terminar. Necesitaría más hombres, más recursos y una estrategia para convertir esta victoria en una conquista duradera. En los años siguientes, utilizaría Agincourt como un símbolo de la fuerza inglesa, negociando tratados y fortaleciendo su reclamación al trono francés. Will Fletcher, mientras ayudaba a cargar los carros con provisiones, no podía dejar de mirar el campo donde habían luchado. Las estacas que había ayudado a clavar aún estaban en pie, testigos mudos de la masacre. En un momento de soledad, se arrodilló y murmuró una oración por los caídos, tanto ingleses como franceses. Juró que, si sobrevivía a esta guerra, contaría la historia de Agincourt, no como una saga de gloria,
sino como un recordatorio de su costo. John de York, siempre pragmático, lo encontró allí y lo levantó con una palmada en la espalda. «Basta de lamentos», Will dijo, con una sonrisa cansada. «Somos la hermandad de San Crispín, ¿recuerdas? Hemos hecho historia hoy. Ahora, a Calais». Will asintió, pero en su corazón sabía que nunca olvidaría el lodo, las flechas y los gritos de los prisioneros. La guerra lo había cambiado, y aunque aún era joven, ya no era el muchacho inocente que había partido de Kent. El camino hacia Calais. Cuando el ejército inglés reanudó su marcha hacia Calais, el ambiente era de una extraña mezcla de euforia y cansancio. Los hombres cantaban canciones de victoria, pero sus cuerpos estaban al límite. Enrique, cabalgando al frente, mantenía la moral alta con su presencia, deteniéndose a menudo para hablar con los soldados y compartir sus raciones. Sabía que la lealtad de sus hombres era su mayor fuerza, y Agincourt había forjado un vínculo que duraría toda la vida. En el camino, los ingleses encontraron aldeas francesas abandonadas, sus habitantes huyendo ante la noticia de la derrota. Algunos ofrecían comida y refugio, temiendo represalias, mientras otros miraban desde la distancia con odio en los ojos. Enrique, consciente de la necesidad de ganar el apoyo de los franceses, ordenó a sus hombres tratar a los civiles con respeto, una decisión que sorprendió a muchos pero que reflejaba su visión a largo plazo. Mientras tanto, en Francia, las noticias de Agincourt llegaron a la corte del rey Carlos VI, sumiendo a la nobleza en un estado de shock. La pérdida de tantos líderes había debilitado al reino, y las divisiones entre las facciones de los Armagnacs y los Borgoñones se profundizaron. Philippe de Orleans, al llegar a Rouen, comenzó a enviar mensajes a otros nobles, instándolos a unirse contra los ingleses, pero en su corazón sabía que la tarea sería monumental. Para Will Fletcher, la marcha hacia Calais fue un tiempo de reflexión. Cada paso lo alejaba del campo de Agincourt, pero también lo acercaba a un futuro incierto. ¿Volvería a Inglaterra como héroe? ¿O la guerra lo reclamaría en otra batalla? En las noches frías, junto a las hogueras, compartía historias con John y otros arqueros, forjando lazos que solo la guerra podía crear. Enrique, mientras tanto, planeaba su próximo movimiento. Agincourt le había dado una victoria, pero también una responsabilidad. Sabía que debía regresar a Francia con un ejército más grande, y que el camino hacia el trono francés sería largo y sangriento. Pero por ahora, la victoria era suficiente. Había demostrado que un pequeño ejército, unido por la fe y la determinación, podía derrotar a un gigante. Parte 5. El eco de los valientes. El sol se alzaba sobre los campos de Calais, un bastión inglés en la costa francesa, cuando el ejército de Enrique V llegó finalmente tras su ardua marcha desde Agincourt. Los hombres, agotados pero triunfantes, fueron recibidos como héroes por los habitantes de la ciudad, que ondeaban banderas y cantaban himnos en honor a su rey. La batalla de Agincourt, librada el 25 de octubre de 1415, se había convertido en un símbolo de la tenacidad inglesa, una victoria que resonaría a través de los siglos. Pero para los hombres que la habían vivido, desde el rey hasta el arquero más humilde, Agincourt no era solo una victoria. Era una prueba de fuego que los había transformado para siempre. Mientras los ecos de la batalla se desvanecían, su legado comenzaba a forjar un nuevo capítulo en la historia de Europa. El regreso a Inglaterra. Cuando el ejército inglés cruzó el Canal de la Mancha de regreso a Inglaterra, el recibimiento fue una explosión de júbilo. Las calles de Londres se llenaron de multitudes que aclamaban a Enrique V como el rey guerrero, el hombre que había humillado a Francia en su propio suelo. Las campanas de las iglesias repicaban, y los trovadores comenzaban a componer canciones que exaltaban la valentía de los arqueros y la genialidad de su líder. Pero para Enrique, la victoria de Agincourt era solo un paso en un camino más largo. Sabía que la guerra con Francia continuaría, y que su reclamación al trono francés requeriría más batallas, más sacrificios. En la corte de Londres, Enrique reunió a sus nobles para planificar los próximos pasos. La victoria había fortalecido su posición como rey, silenciando a aquellos que alguna vez habían dudado de su juventud y ambición. Sir Thomas Erpingham, el caballero veterano que había liderado a los arqueros en Agincourt, fue honrado con tierras y títulos, pero el anciano caballero,
cansado de la guerra, pidió permiso para retirarse a sus tierras en Norfolk. «Habéis servido bien, Thomas», dijo Enrique, estrechando la mano de su amigo. «Pero Inglaterra aún os necesitará. Descansad, pero estad listo para cuando os llame». Erpingham inclinó la cabeza, agradecido pero exhausto. En los años siguientes, viviría una vida tranquila, contando historias de Agincourt a sus nietos, siempre enfatizando la unidad de los hombres que habían luchado bajo el estandarte de San Crispín. Su arco largo, el arma que había definido la batalla, fue colgado sobre la chimenea de su hogar, un recordatorio silencioso de su legado. Will Fletcher, el joven arquero de Kent, regresó a Inglaterra como un hombre cambiado. La gloria de Agincourt lo había elevado de campesino a héroe, y su pueblo lo recibió con orgullo. Pero Will no podía olvidar los horrores de la batalla: el lodo, las flechas, los gritos de los prisioneros ejecutados. En las noches las pesadillas lo perseguían, y aunque intentaba encontrar consuelo en la vida sencilla de su aldea, la guerra lo había marcado para siempre. Con el tiempo, Will se convirtió en un maestro arquero, enseñando a los jóvenes de Kent el arte del arco largo. Pero también escribió un relato de Agincourt, un manuscrito sencillo que guardó en su hogar, detallando no solo la victoria, sino el costo humano de la guerra. John de York, el veterano arquero, no tuvo la misma suerte. Durante la marcha a Calais, una fiebre lo debilitó, probablemente un vestigio de la disentería que había diezmado al ejército en Harfleur. Murió poco después de llegar a Inglaterra, rodeado de sus compañeros arqueros. Antes de partir, le dio a Will su arco largo, diciendo con una sonrisa débil: «Sigue disparando, muchacho, y no dejes que los franceses olviden quiénes somos». Will, con lágrimas en los ojos, juró honrar la memoria de su amigo. El arco de John se convirtió en su posesión más preciada, un símbolo de la hermandad que había nacido en Agincourt. La herida de Francia. En Francia, la derrota de Agincourt dejó un vacío que resonaría durante décadas. La pérdida de tantos nobles, incluyendo al condestable Charles d'Albret y figuras como Jean de Valois, debilitó la estructura de poder del reino. Las facciones de los Armagnacs y los Borgoñones, ya divididas, se sumieron en una lucha interna aún más feroz, mientras el rey Carlos VI, débil y enfermo, no podía proporcionar el liderazgo necesario para unir al país. Philippe de Orleans, uno de los pocos nobles que había sobrevivido, se convirtió en una figura central en la resistencia francesa. Desde Rouen, trabajó incansablemente para reorganizar las fuerzas del reino, buscando aliados entre los nobles y las ciudades que aún resistían a los ingleses. Pero la memoria de Agincourt lo perseguía. En sus sueños, veía el lodo, las flechas y el rostro de su primo Jean, caído en el campo. Philippe juró que Francia se levantaría de nuevo, y aunque no vivió para ver la victoria final de su país, sus esfuerzos sentaron las bases para la resistencia que culminaría años más tarde con la aparición de Juana de Arco. En las aldeas y ciudades de Francia, Agincourt se convirtió en una historia de advertencia, un recordatorio de lo que sucedía cuando la arrogancia superaba a la estrategia. Los trovadores franceses, aunque reacios a glorificar la derrota, comenzaron a cantar sobre los caballeros caídos, transformándolos en mártires de una causa mayor. La pérdida de tantos líderes obligó a Francia a depender más de sus soldados comunes y de las milicias locales, un cambio que, con el tiempo, fortalecería al reino de una manera inesperada. El legado de Agincourt. La batalla de Agincourt no fue solo una victoria militar, fue un momento definitorio en la historia de Europa. Para Inglaterra, marcó el ascenso de Enrique V como un rey legendario, cuya visión y valentía inspirarían generaciones. En 1420, el Tratado de Troyes, negociado tras años de campañas posteriores, reconoció a Enrique como heredero del trono francés, un triunfo diplomático que parecía imposible en los días oscuros de Harfleur. Aunque Enrique murió joven en 1422, su legado perduró, y su hijo, Enrique VI, heredó una reclamación al trono francés que mantendría viva la Guerra de los 100 años. El arco largo, el arma que había definido la victoria en Agincourt, se convirtió en un símbolo de la supremacía inglesa en el campo de batalla. Durante décadas, los arqueros ingleses serían temidos en toda Europa,
y el entrenamiento con el arco largo se convirtió en una tradición en las aldeas de Inglaterra. Will Fletcher, en sus últimos años, enseñó a sus alumnos no solo cómo disparar, sino también el valor de la disciplina y la unidad, lecciones aprendidas en el lodo de Agincourt. En Francia, la derrota llevó a una reevaluación de las tácticas militares. Los caballeros, cuya armadura pesada había sido su orgullo, comenzaron a perder relevancia frente a ejércitos más móviles y tácticas que priorizaban la estrategia sobre el honor. La guerra, que una vez había sido el dominio de los nobles, se convirtió en un esfuerzo colectivo, preparando el escenario para las revoluciones militares de los siglos siguientes. Para Will Fletcher, los años posteriores a Agincourt fueron una mezcla de paz y nostalgia. Se casó con una joven de su aldea y tuvo hijos, a quienes contó historias de la batalla, aunque siempre con un tono de advertencia. En su vejez, visitó Londres para ver un torneo en honor a Enrique V. Y allí, entre la multitud, sintió una conexión con los hombres que habían luchado junto a él. La Hermandad de San Crispín, como Enrique la había llamado, vivía en su corazón, incluso cuando los recuerdos de la guerra se desvanecían. En Francia, Philippe de Orleans vivió lo suficiente para ver el ascenso de Juana de Arco, una joven que, como Enrique, desafió las probabilidades y reunió a su pueblo. Aunque Philippe murió antes de la victoria final de Francia, sus esfuerzos ayudaron a mantener viva la resistencia. En sus últimos días, sentado en un castillo en ruinas, escribió una carta a sus descendientes, instándolos a recordar a Agincourt no como una derrota, sino como una lección, y la fuerza de un pueblo no reside en sus nobles, sino en su espíritu, el umbral de un nuevo mundo. La batalla de Agincourt, librada en un campo embarrado en octubre de 1415, marcó un antes y un después en la historia de Europa. Para Inglaterra, fue la afirmación de su poder, el nacimiento de una leyenda que inspiraría a poetas como Shakespeare, quien inmortalizaría a Enrique V y su banda de hermanos. Para Francia, fue una herida que, aunque dolorosa, llevó a una renovación de su identidad nacional. La guerra continuó, pero Agincourt cambió su curso, demostrando que la inteligencia y la determinación podían superar incluso las mayores desventajas. En las iglesias de Inglaterra, los sacerdotes predicaban sobre la victoria como una señal de la bendición divina, mientras que en las catedrales de Francia, los monjes oraban por las almas de los caídos, prometiendo que su sacrificio no sería en vano. Dos naciones, unidas por la guerra y separadas por la fe, encontraron en Agincourt un espejo de sus fortalezas y debilidades. Will Fletcher, en sus últimos días, se sentó bajo un roble en Kent, mirando el horizonte donde el sol se ponía. En su mano sostenía el arco de John de York, ahora desgastado por los años. Pensó en Enrique, en los arqueros, en los franceses que habían caído, y aunque la guerra lo había marcado, también le había dado un propósito: vivir para contar la historia, para que las generaciones futuras entendieran el precio de la gloria. Y así, mientras el sol se hundía en el horizonte, los ecos de Agincourt se desvanecían en la historia, pero su luz, como la de una estrella, seguiría brillando en los corazones de aquellos que soñaban con un mundo de valentía, sacrificio y hermandad.